Gracias por seguir con nosotros en la quinta temporada de Empresario Empresario, el podcast de negocios en el que nuestros invitados comparten consejos, aprendizajes y su experiencia en el mundo empresarial. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo periodo, a la nueva temporada del podcast de Empresario Empresario producido por Tesselar. El día de hoy nos acompañan Andrés Medina Mora, líder de innovación en CompuSoluciones, Rafa Flores, gerente de proyectos de innovación de CompuSoluciones. Muchas gracias. Va a ser una plática interesante que me parece que está muy ad hoc a época y lo que está ocurriendo, porque te va a tener que ver con no solamente innovación tecnológica, sino particularmente temas de innovación. Muchas gracias por estar en este podcast, Andrés, Rafa. Gracias por la invitación, Luis Gerardo. Pues me gustaría empezar por algo que yo conozco, que existe en CompuSoluciones, que se llama CompuSoluciones Ventures y que tiene que ver con este tema del emprendimiento tecnológico tan en boga. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Para qué sirve esto de CompuSoluciones Ventures? Andrés, platícanos un poco. Claro que sí. La respuesta de por qué nace CompuSoluciones Ventures es por la necesidad de que CompuSoluciones pueda tener, pueda crear, pueda comprar, pueda comercializar propiedad intelectual. Okay. Y decidimos cambiar ese término de propiedad intelectual a soluciones propietarias, porque lo que nos gusta es el tema del software. Entonces, CompuSoluciones Ventures oficialmente nace en enero del 2019 y hoy tenemos 3 tesis de inversión. La primera se llama Laboratorio Emprende, que Rafa nos platicará un poco más adelante. Es la creación desde cero de la propiedad intelectual. Después tenemos un fondo, Corporate Venture Capital Fund, que invierte en startups con base tecnológica en Latinoamérica. Invertimos desde nuestro balance en CompuSoluciones. Hoy tenemos 10 startups en el portafolio, queremos llegar a 15. Y la intención es poder acercarnos a los emprendedores quienes están desarrollando tecnologías que a nosotros nos interesa, como lo es el blockchain, inteligencia artificial, machine learning, soluciones en la nube, RPA, etc. Hay diferentes verticales, las cuales nos interesan que tengan un aplicativo para ayudarle a otras empresas a ser más eficientes. Y por último, tenemos otra tesis con la cual estamos adquiriendo empresas que su modelo de negocio es un producto de tecnología. Empresas medianas que ya tienen mucho más tiempo operando, estables, con buenos flujos y que hoy en día están buscando nuevas manos. Nosotros queremos capturar el valor a la hora de adquirirlas y crecerlas y sumarlas a nuestro portafolio de soluciones para el mercado. Este tema, tenemos muchos años escuchando de startups, de emprendimiento. De repente hay cosas que nos agarran en el tema de compañías, en el tema de negocios. Esto de las startups no es una moda, es una necesidad. Cualquier empresa tendría que estar pensando en ello, es decir, en invertir o no. ¿Cuál es tu punto de vista? No es moda, no es nuevo. Digamos, las startups existen desde hace muchas décadas, sobre todo haciendo mucho furor en el Silicon Valley hace varios años. Digamos, hoy, de los logos que tenemos en CompuSoluciones, de las empresas de las cuales vendemos su tecnología, el 80% tuvo en algún momento inversión de Venture Capital. HP, Apple, en su momento Autodesk, etc. Entonces, digamos que viene desde hace mucho tiempo esta industria. En México es naciente el ecosistema. Y a tu pregunta yo te diría, todos tienen que voltear a ver todos tienen que invertir, no. Porque es una especialidad, o sea, no hay que entender cómo. Claro, tiene su ciencia, su magia, porque la manera en que tú analizas un proyecto, una startup, es muy distinto a cómo analizas un proyecto interno dentro de tu empresa. Entonces tienes que tener el conocimiento, tienes que tener el capital, tienes que tener la paciencia, porque es una inversión de muy largo plazo, es ilíquida, entonces no es para todos. Ahora, ¿por qué digo que sí tienen que voltear a ver? Digamos que nosotros tenemos este principio de innovación abierta, donde está el gran corporativo que tiene un modelo de negocio poderoso, con mucho alcance en la región, y de pronto llega una startup que está diseñando y desarrollando una tecnología que complementa lo que es el corporativo. Y entonces, cuando tú le abres las puertas
para que pueda venir a experimentar ciertos procesos o ciertas maneras distintas de hacer las cosas, es cuando se genera muchísimo valor. Yeah. Y estas startups son las que van a disrumpir alguna industria en algún momento. Entonces hay que voltear a ver para entender quiénes son, qué es lo que están haciendo y poderte subir esa ola, y para no ser tú el que disrumpen, claro, sino participar en esa disrupción y crecer. Okay. Esto de alguna manera implicaría, no lo sé, ¿cuál es tu punto de vista respecto a que el empresario, la mayoría de los empresarios pues no son tecnológicos, ¿no? O sea, ese no es su negocio. Entonces, digamos, tendría que tener alguna base tecnológica o algún soporte, algún brazo derecho. ¿Cómo debería ocurrir esto de que los empresarios volteen a ver la tecnología para que no los sorprendan? Claro. Ok, no serán empresas con base tecnológica, pero utilizan la tecnología para operar. Exacto. Digamos, una empresa creciente tendrá su ERP, tendrá su CRM, tendrá su sistema de contabilidad, su sistema de ventas, de gestión, y estás tocando la tecnología. Entonces, tal vez no entiendas cómo funciona por detrás, pero estás en constante contacto con ella y necesitas entender cómo puedes sacarle ventaja a la tecnología para ser mucho más eficiente en tu operación. Yeah. Entonces, digamos, es un must para un director. O sea, claro, estar enterado, estar en contacto, estar informándote, no puedes simplemente, no te puedes dejar sorprender. Y más si avanza tan rápido, ¿cierto? Cierto, así como te enteras en las mañanas cómo amaneció el tipo de cambio, hay que entender que está saliendo nueva tecnología para poder utilizarlo a tu favor. Claro. Ok. Está muy claro, Andrés, muchas gracias. Quisiera ahora adentrar en el tema que ese sí parece estar de moda, pero también sé que no es moda, que es el tema de inteligencia artificial, porque realmente el impacto que ya estamos viviendo es muy fuerte y lo que esperamos es que sea todavía más. ¿Cómo podríamos hablar de que cuál es el estado actual de la inteligencia artificial? Digo, a partir del famoso ChatGPT y ahora todas hasta DeepSeek últimamente, pues esto está en boca de todos. Pero, por ejemplo, ¿qué hay hoy? O sea, ¿cuál es el estado que podrían ustedes decir de la inteligencia artificial hoy? Híjole, es una pregunta muy interesante porque yo creo que lo que estamos viendo hoy es la punta del iceberg de lo que viene, ¿no? Yeah. La inteligencia artificial no es nueva, ya tiene algunas décadas en desarrollo. La diferencia es que el momento ChatGPT para la inteligencia artificial es muy similar, y Andrés hace mucho esta analogía, como lo fue el Bitcoin, ¿no? Que de pronto no sabemos qué es blockchain, pero sí hemos escuchado hablar del Bitcoin, ¿no? Y ChatGPT vino a hacer eso mismo con la inteligencia artificial. Hacerlo muy visible. Hacerlo muy visible, accesible. Y a democratizarlo. O sea, hoy cualquiera de nosotros podemos bajar una aplicación. En el WhatsApp, ¿no? Ya puedes usar. El mismo WhatsApp. Entonces, lo que antes era entrenar un modelo de inteligencia artificial y requerir un conjunto de datos enorme, que tú en la empresa los tuvieras bien preparados, tuvieras gente capacitada, y armar un modelo te podía llevar meses, ¿no? Hoy con inteligencia artificial generativa puedes empezar a adoptar más rápido esta tendencia, ¿no? Ese es el gran cambio, ¿no? Ok, sí, como que digo, ahorita que decías, me acordé, yo soy ingeniero de sistemas, en el 86 más o menos tomé una clase de inteligencia artificial. O sea, ciertamente no es nuevo. Claro, no se parece en nada en lo que hoy tenemos, ¿no? Pero entiendo que existen diferentes tipos de inteligencia artificial. O sea, ChatGPT y todos esos prompts o ¿cómo se llama? Large Language Models, creo que se llaman. Es uno de los, pero no es lo único, ¿cierto? No, digamos que en los 70s, cuando se empieza un poco el tema de inteligencia artificial, comenzamos haciéndolo escribiendo reglas, como si fuera un árbol de decisiones, ¿no? Y entonces, si tú querías hacer una inteligencia artificial que te dijera un error en la máquina, bueno, tenías que poner, ¿la computadora prende? Sí. Se iba a la siguiente rama. Y así sucesivamente. Es un árbol lógico. Un árbol lógico, ¿no? O también le llamaban sistemas expertos, ¿no? Pero después empezamos con la inteligencia artificial analítica, que yo creo que es la que muchas empresas deberían de mirar, porque es aquella que te ayuda con predicciones. La que hoy está de moda, que es la generativa, es muy buena para generar imágenes, video, contenido.
Pero lo que normalmente buscamos como empresa es este análisis para la toma de decisiones. Yeah. Entonces, mucho de eso es analítica. Y también hay otra que es, por ejemplo, la cognitiva, la que tiene la facultad tal vez de observar, ¿no? Esta, por ejemplo, la podemos ver cuando vemos inteligencia artificial que es capaz de detectar en una imagen un objeto o en un video. Por ejemplo, los autos autónomos o, por ejemplo, unas tiendas que no sé si las han visto, unas tiendas de Amazon, donde entras, tomas el producto y te vas. Se lo carga en tu cuenta. Porque en un video te alcanzan a ver, ¿no? Digamos que eso es cognitiva. Y lo que ha popularizado la inteligencia artificial ha sido la generativa, porque al final ya conversas con la inteligencia artificial en un lenguaje natural. Claro. O sea, ya se hace muy accesible, pero hay muchas más, ¿no? También está, por ejemplo, la encarnada, ¿no? Que es aquella que está dentro de un componente físico, dentro de tal vez de un hardware, un robot, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, hay muchos tipos. Yo considero que las empresas deberían de mirar principalmente la analítica, la generativa y, de acuerdo a los casos de uso, la cognitiva también, ¿no? Ok. En ese sentido, digamos que hay cosas, o podríamos decir que hay cosas para lo que la inteligencia artificial es muy buena y hay cosas para lo que no. Lo digo esto relacionado a todo este tema que nos afecta a las empresas de si en realidad la inteligencia va a reemplazar a las personas, no, o hasta cierto modo en función del tipo de tareas o el giro de una empresa. ¿Es correcto? Sí, digamos que, por ejemplo, muchas veces platicando con empresas me dicen, oye, Rafa, es que yo quiero poner inteligencia artificial generativa para hacer una predicción en un tema de salud. No, la inteligencia artificial generativa no te va a ayudar con tanta precisión en eso porque tiende a alucinar, ¿no? Es un concepto. Sí. Y ahí más bien hay que mirar la inteligencia artificial analítica. Hay que mirar los datos que tienes, la calidad de la información para que puedas construir un modelo. Y posteriormente pensar en quién, lo que ahorita preguntabas, ¿no? ¿Qué tipo de inteligencia artificial puede reemplazar o no una labor? Yo creo que en este momento eso no nos debe de preocupar. Nos debería preocupar qué empresa ya está implementando inteligencia artificial, porque ese competidor va a ser mucho más avanzado que nosotros. Va a ser más eficiente, va a responder más rápido. Exactamente. Y yo como colaborador de una empresa, a mí no me va a reemplazar hoy la inteligencia artificial, pero otro colaborador que sí la usa, sí me va a reemplazar. Me va a superar cuando menos en el desempeño. Exactamente. Hace una semana, Andrés, platicábamos con una startup y veíamos un caso de uso muy puntual en la parte de desarrollo de software. Y era hacer scripts de código y platicamos Andrés y yo. El año pasado teníamos a un ingeniero que en sus responsabilidades mensuales era hacer estos scripts. Y nos hacía más o menos entre 4 y 6 scripts al mes, ¿no? Probamos esta tecnología, un agente de inteligencia artificial, y en un día pudimos generar todos. Entonces, yo creo que no estamos hablando de un reemplazo, estamos hablando de una evolución en el perfil, porque este perfil va a tener la oportunidad de mirar más allá el producto que tal vez solo el código, a lo mejor ya la estrategia del negocio, ¿no? Y muchas de esas startups las exploramos a través del fondo de inversión y otras hay que desarrollar la tecnología, ¿no? De forma interna. Claro. Ahorita regresando al tema de las startups, quiero pensar que en todo este abanico tecnológico predomina hoy las startups en la parte de inteligencia artificial de alguna manera, sí, de manera muy importante. Sí, totalmente. Digamos que hoy en día la startup que no menciona IA en su... no vende. No vende o no es startup, ¿no? Es mucha la gente que está apalancándose de esta tecnología para hacer un producto mucho más robusto o llegar más rápido al mercado. Pero también hay que entender qué cosa están haciendo realmente, qué cosa es un wrapper, lo que le llaman, que se apalancan de otra tecnología y te dan una diferente interfaz. Y se vale hacer todo eso. El tema del go-to-market se ha evolucionado y apresurado. Es mucho más rápido hoy llegar al mercado y ponerte un producto o servicio apalancado en una inteligencia artificial para resolverle un problema a una empresa.
Okay. Y es conocer qué hay detrás para poder tomar una decisión de negocio. Sí. Porque es muy fácil dejarte llevar por el speech, te apantallas. ¿Sí? Y por algún ejemplo, alguna demo que te... Exacto, en la demo ves cómo funciona y dices, órale. O sea, hoy estamos haciendo estos scripts para nuestro desarrollo, que antes necesitamos una persona y nos limitaba el tiempo y el conocimiento de esta persona para poder avanzar. Hoy empoderas a los desarrolladores a hacer cosas que antes no sabían hacer o no podían. Claro. Y ahora son mucho más hábiles, mucho más eficientes, y también esto lleva calidad al usuario final. Okay. Lo cual nos ha complementado bastante bien y creemos que, más bien, estamos convencidos de que todos nuestros ingenieros tienen que aprender estas habilidades para poder ser un equipo mucho más poderoso y entonces acortar esos tiempos que nos está tomando llegar al mercado. Digamos que si lo trasladamos al tema de la empresa, porque ahorita hablamos de dos roles o dos actividades de una empresa, digamos, preguntaba hace rato, oye, el director qué tiene que hacer, pero quizás estamos hablando más bien de que toda la organización tendría que empezarse a entrenar y saber en mi puesto, porque ¿quién puede saber mejor que tú qué podría ayudarte a hacer una inteligencia artificial siempre y cuando lo conozcas? Es algo que necesitaríamos hacer o promover en las empresas. Claro. Sí, Composoluciones Ventures nace también porque innovar cuando estás resolviendo la operación diaria es muy difícil. Entonces, está peleado con el es complejo porque si ustedes hacen un análisis en sus agendas, ¿cuánto tiempo le dedican a la innovación? Entonces, la realidad el que Andrés y yo estemos con un equipo enfocados en esto nos permite mirar hacia adelante. Y algo que nosotros visualizamos, primero en el corto plazo, lo decía el CEO de NVIDIA, decía, en el futuro cercano, así como hoy tienes colaboradores en tu equipo, los supervisas, vas a supervisar agentes de inteligencia artificial. O sea, vas a tener un equipo híbrido de seres humanos con inteligencias artificiales. Y tú vas a tener una superinteligencia artificial que le vas a poder delegar una tarea y esta a su vez le va a delegar a su equipo de inteligencias artificiales. Y como en todo, hay que checar que... Hay que supervisar ese trabajo como si fuera un trabajo natural. Y eso va a hacer que nuestro perfil como colaboradores cambie. Sí. Tendremos que resolver otras necesidades más complejas. Yeah. Pero para que nosotros podamos pensar en adoptar inteligencia artificial en la empresa, primero hay que remangarnos y ensuciarnos un poco las manos. Claro. Y es un poco de lo que nos ha tocado hacer a nosotros dentro de Ventures. Precisamente salir incluso del país, no hacer viajes de exploración, conocer qué es lo que está haciendo otras empresas, conocer tecnología, probar, desarrollar, pensando en que no todos en la empresa tienen esa oportunidad de invertir tiempo en esta exploración, ¿no? Claro. Ahora, hay algo que creo que en este momento en donde la inteligencia artificial está explotando y hay de todas aplicaciones, que hay un gran reto para los empresarios para decir, oye, y de todo ese universo, ¿qué es lo que tengo que aplicar? Porque la inteligencia artificial, que la vivimos todos simplemente en preguntarle a Alexa, a Siri o muchas cosas que ya funcionan así, la pregunta sería, oye, ¿y qué tipo de aplicación práctica? Porque finalmente el empresario es práctico. Sabe que tiene que lograr algo y que lo que le ayude a hacerlo mejor, más fácil, más rápido, mejor servicio. Entonces, en este orden de ideas, y me imagino que a la hora que ves tú 1000 tipos de startups y dónde vamos a invertir, pues hay que estar viendo cuáles son las aplicaciones que hoy, por el estado en el que está la inteligencia artificial, podríamos decir, oye, esto es lo que la mayoría de las empresas están necesitando en la parte de práctica con este tipo de aplicaciones. ¿Qué podríamos decir que serían ejemplos prácticos? Okay. Yo me diría que cada empresa tiene su necesidad y tendrá que hacer su propio assessment. Sí. Ahora que mencionabas ese tema del reemplazo. Hace muchos años tú ibas a un edificio, ya sea un hotel, oficinas, y había una persona picándole al elevador, ¿no? Sí. Hoy ya no existen ellos. No, claro que no. Y de esa misma manera vamos a empezar a ver actividades que realizan personas que decías como, ¿por qué le dedicaba tanto tiempo a esa actividad? Si hoy lo puedo resolver de esta otra manera. Claro. Hablé de actividad, no de persona. Sí, ¿Okay? Sí, entonces, esa actividad se va a reemplazar porque lo puedes hacer con una tecnología que te acerca a que
puedas hacer cosas mucho más productivas o incluyendo que te dé mejor balance de vida. Tengo una jornada de trabajo de 8 horas, normalmente me toma 9 porque no he terminado, interrupciones, lo que sea. Hoy soy mucho más eficiente con estos agentes y puedo tomar ese otro tiempo extra con mi familia. Hay un beneficio importante. Por supuesto. Y la invitación con las empresas de dónde empiezo es entender cuáles son estos procesos que son los más críticos dentro de mi empresa, qué me toma más tiempo, qué de las actividades que realiza mi gente son redundantes y que probablemente no agregan mucho valor. Y ahí sería lo primero que yo comenzaría a ver soluciones. Okay. Entonces, si encuentras que un equipo de personas están realizando estas actividades que se le denominan aburridas, repetitivas, de bajo valor, ahí es donde puedes comenzar. Hay que empezar. Exacto. En ese sentido, Rafa, tú que ya te toca meterte ya, a ver qué vamos a inventar acá, ¿qué es lo que has encontrado? O sea, ¿dónde has encontrado esas... en contacto con esas empresas, donde has encontrado, a ver, esto y estos son ejemplos que yo ya he empezado a ver que están aplicándose, que están generando valor y resultados? Sí. Siempre partiendo de un problema, hay 3 formas de iniciar y una de ellas es por medio de la contratación de aplicaciones, ¿no? Ahorita enlisto algunos ejemplos, sí. Pero hay 3 maneras en las que una empresa puede adentrarse en el mundo de inteligencia artificial desde mi punto de vista. Uh-huh. La primera es, tengo mis datos en la organización bien segmentados, etiquetados, están bien acomodados tal vez en un RP, ¿no? O sea, tengo esa infraestructura con mi información accesible y hay que pensar si vale la pena invertir en crear un propio modelo de inteligencia artificial. Uh-huh. ¿Cuáles son las ventajas de crear un modelo propio de inteligencia artificial? Número 1, entras a la tendencia de inteligencia artificial analítica, predicciones financieras. Oye, ¿qué voy a necesitar comprar para el inventario? Oye, mi estrategia de marketing, ¿no? Eso es una gran ventaja cuando tienes los datos muy, muy bien segmentados, pero necesitas un talento avanzado. Yeah. La segunda opción es, si no tengo los datos, conectarme a un modelo preentrenado de inteligencia artificial. Como los que existen en el mercado. Como los que existen en el mercado. Oye, puedes conectarte y descargar DeepSeek, ¿no? Así como Llama de Meta, uh-huh. O conectarte a ChatGPT o a cualquier modelo preentrenado, ¿no? Compartiendo como contexto información de tu negocio para hacer una funcionalidad de inteligencia artificial. Ahí no tienes artificial. Un riesgo porque les preocupará a los oyentes. Oye, si pongo mi información, luego alguien va a poder preguntar, oye, ¿cómo le va? Claro. Es bien importante el tema de seguridad de la información. Si ustedes van a usar ChatGPT, por ejemplo, utiliza una versión de paga y asegúrense que en su configuración apagan el apartado de que reentrene el modelo, ¿no? Pero, por ejemplo, modelos como Llama, que los descargas y que tú te haces responsable de la infraestructura, bueno, realmente quedan dentro de tu casa. O sea, de como tu cualquier casa. otro sistema. Exacto. Tienes que cuidar, nada más. Y otros modelos donde se consumen vía internet, ¿no? Como los de OpenAI, por ejemplo. Bueno, hay que leer los términos y condiciones para saber qué hacemos. Pero también necesitas un ligero conocimiento técnico, al menos un ingeniero que sepa de APIs. Si yo no tengo ingenieros en mi empresa, entonces sí, hay que mirar 2 cosas: proveedores, empresas que me ayuden con servicios de inteligencia artificial o herramientas de inteligencia artificial. Y que te la puedan conectar a tu sistema, a lo que tú ya tienes. Exactamente. La gran ventaja de este momento es que muchas herramientas se están construyendo sobre modelos preentrenados y hay otro bloque de herramientas que están construyendo sus propios modelos, que es un poco lo que decía Andrés. Uh-huh. ¿Cuál utilizo? Bueno, ¿cuál es el problema que tienes? Lee los términos y condiciones de esa herramienta y prueba. Hay herramientas que te pueden costar $20 al mes o herramientas que te pueden costar $10,000 al mes. Realmente lo que hay que hacer es una investigación y un ejercicio de probar las herramientas, y hay muchísimas, desde chatbots para servicio al cliente, desde temas para diseño, ¿no? Hay muchísimas marcas que están impulsando, por ejemplo, Adobe, ¿no? El mismo OpenAI lanzando modelos como el caso de Sora para creación de contenido a nivel video, o por ejemplo, temas de chatbots. Hay muchísimas soluciones de chatbots. Hay una que se llama, por ejemplo, Chatbase, ¿no? Hay una infinidad de herramientas que han salido gracias a que se pueden conectar a modelos preentrenados
Y eso ha hecho que se liberen tantas y tantas startups, tantas y tantas aplicaciones. Es gracias a esta posibilidad de conectarse a un modelo preentrenado, ¿no? En ese sentido, ¿a quién le toca esa chamba? Estoy ahorita pensando en quien nos escucha. O sea, digo, porque ahorita dijiste, oye, si yo tengo ciertas capacidades, bueno, a lo mejor alguien dentro de la organización tiene que echar ojo a visor. Y si no tengo, pues busca un proveedor que le entienda para que te pueda acercar, ¿no? Como que serían estas dos rutas. ¿Estoy bien? Sí. ¿A quién le toca dentro de la empresa? Lo que yo he visto es que normalmente se le delega a la parte de TI, sí, ¿no? A ver, esto es tecnología, va tecnología. Pero creo que empieza a existir una capa de aplicaciones donde más bien el líder del proceso o de la problemática puede indagar. Si estamos hablando de crear un modelo de inteligencia artificial, bueno, definitivamente tendrá que entrar en un área de tecnología. Claro. Pero a lo mejor la contratación de una aplicación fácil de utilizar, tal vez ya la pueda ver el dueño del proceso, el que tiene el problema. Porque además él tiene más claro el problema y exacto. Si conoce un poco, digamos, podría imaginarse, ¿no? Visualizar alguna solución. De hecho, y creo que vale la pena que Andrés comparta un poco el proceso de piloteo de una startup, ¿no? Sí pasa por TI por un tema de seguridad, pero normalmente es con el dueño del proceso. No es con el de tecnología. Exactamente, porque la tecnología ya debe de habilitar a las personas y lo que hoy se ha visto con el tema de inteligencia artificial generativa es que ya no tienes que adaptarte tanto a la máquina, sino que la máquina se adapta a ti en tu lenguaje natural, ¿no? Ese es el cambio de paradigma realmente. Ok, entiendo. A ver, y en esta experiencia práctica, porque finalmente como Soluciones Ventures en esa arista de, oye, vamos a desarrollar tecnología para poder solucionar problemas reales. Entiendo que hay ya algunas aplicaciones. ¿Cuál ha sido esa experiencia? ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Qué tipo de soluciones? Y ya cuando las has puesto a andar en las empresas, ¿qué cosas son las que realmente han resultado de mucha utilidad para las empresas? Nosotros hace un par de años, un poco más de 2 años, hicimos el lanzamiento de una de nuestras aplicaciones de inteligencia artificial generativa y nació como un sueño porque decíamos, la digitalización en las empresas es un proceso complejo. Número 1, hay que seleccionar a veces un proveedor, ¿no? Uh-huh. Número 2, hay que definir el proceso que vamos a digitalizar. Número 3, tienen que entrar los ingenieros a hacer un desarrollo, ¿no? Muchas veces a la medida. Y nosotros en una sesión un día dijimos, imagínate qué padre sería que tú le escribieras el nombre del proceso que quieras digitalizar y que la inteligencia artificial lo arme. Yeah. Y dijimos, bueno, creo que la tecnología hoy da para hacerlo. Y así fue como nació un proyecto que llamamos Rablo, ¿no? Okay. Este proyecto precisamente tú le escribes, por ejemplo, proceso de compras y la inteligencia artificial de Rablo te construye un formulario de solicitud de compras, te sugiere un flujo de autorización, te habilita firma electrónica, integración avanzada con WhatsApp, te habilita reportes, se integra con tu correo en menos de 5 minutos y sin necesidad de saber programar absolutamente nada, ¿no? Gracias a modelos de inteligencia artificial generativa que permiten precisamente generar eso. O sea, la inteligencia artificial generativa es muy buena para generar código. Y eso es lo que nos apalancamos en Rablo. Y hoy, por ejemplo, en Rablo, tú le puedes delegar a una inteligencia artificial que tome decisiones en la empresa. Es algo súper radical, pero hoy muchos de nuestros clientes, por primera vez en la historia de la empresa, la inteligencia artificial está tomando decisiones, ¿no? Por medio de estos agentes. Yeah. Y todo el proceso de desarrollo fue muy ágil gracias al estado actual de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, Andrés cada vez ve más startups que nacen con 3 meses de antigüedad, ¿no? 6 meses de antigüedad. Nosotros podemos desarrollar inteligencia artificial ya muy rápida y el mayor beneficiario es la empresa porque puede empezar a adoptar muy rápido estas soluciones y puede transformar sus procesos del día a la noche. Lo que antes tomaba meses, hoy te puede tomar horas, ¿no? Ahorita que hablaste de beneficio, porque pues es otra vez lo que normalmente el empresario voltea a ver cuando invierte en algo, ¿has podido tú tangibilizar para decir, o sea, es que este va a ser tu beneficio final, ¿no? Digo, sonaría que hay temas de tiempo,
sonaría que hay temas de eficiencia, obviamente, relacionado con ello, errores, no sé. ¿Cómo has podido llegar y plantear y poder traducir en aquí está el beneficio? Sí, claro. A ver, en las soluciones que nosotros hemos desarrollado, el beneficio principal que vemos es en el tiempo que se da la transformación digital como primer beneficio, ¿no? Porque normalmente los procesos de transformación digital son largos. Complicados. ¿No? Son complicados. Son partos. Exacto. Entonces, de pronto, hace un año y medio, un cliente nos dice, Rafa, acabo de digitalizar 20 procesos en menos de un mes. Y con alguien que no sabe programar y que no era de TI, ¿no? Pero que entiende del proceso. Exactamente. Y que si tú le das la herramienta adecuada, lo potencializas. Ese es como primer beneficio. El segundo que he visto es en el tiempo de la ejecución de los procesos. Porque un proceso que a lo mejor antes te tomaba X cantidad de horas o de días, hoy, si intervienen componentes de inteligencia artificial dentro de, se acortan. Okay. Y el mayor beneficiado, por ende, es el cliente. Empiezas interno a o externo, costos. o sea, el usuario, el que realmente va a recibir un beneficio. Okay. El reto aquí es la apertura de la empresa a probar esa tecnología, porque es una tecnología que a veces parece magia, ¿no? y que suele asustar. O sea, Andrés lo vive cuando hace pilotos de startups y yo lo vivo cuando implementamos los desarrollos que hacemos. Muchas veces el mayor detractor está dentro de TI, ¿no? Porque siente que invade y hasta lo ve como una amenaza. Lo estás haciendo a un lado. Ahorita hablaste de sin necesidad de tener un programador, yo genero una solución y entonces digo, bueno, ¿y yo a qué horas me voy, no? Entonces, para mí es bien importante que el director general tenga la visión y decir, la empresa necesita transformarse y venga como un mandato. Posteriormente verán estas áreas que no hay una amenaza real, sino una manera en la que van a potencializar su trabajo y van a poder hacer más. Pero la barrera de entrada al inicio es importante. Es importante. Sí, esto, adicionando esto que acaba de mencionar Rafa, lo aprendimos en un programa ejecutivo en la Universidad de Stanford, que fuimos a ver temas de intraemprendimiento. Entonces, los profesores nos decían allá, es vital que la visión permee de arriba para abajo. La cabeza de la empresa tiene que estar convencida de que quiere tomar este camino. Pero la innovación viene de abajo para arriba. Entonces, en este proceso... Sí, no se van a ocurrir todas las cosas. Tiene que ocurrir a quien está. Claro, a quien sufre del proceso. Claro. A quien le genera horas extras, cosas no bien terminadas. Exacto. Y entonces hay un poco la invitación a estos empresarios es convéncete tú de que quieres hacer esto, pero delégalo. Y ten la apertura a que estos experimentos, algunos resultarán, otros no. Y entonces, afortunadamente, Rafa comienza a diseñar esta solución. Y cuando nace o sale a la luz ChatGPT, entonces Rafa dice, oye, encontré esto. Pues, ¿de qué trata? Pues tal y tal. Pues ok, probemos. Esa apertura es la diferencia. Okay. Porque entonces, a través de Rafa y el equipo, comenzamos a hacer esta experimentación tocando la tecnología y entonces creamos escenarios. ¿Qué tal que mandamos esto y entonces nos regresa esto y podemos hacer esto? Probemos. Hoy en día, como bien describe Rafa, parece magia, pero no lo es. Es horas de trabajo, de remangarse y de estar probando qué hay allá afuera para poder hacer que la visión que tenemos se convierta en una realidad. Okay. Muy bien, está muy claro. Hablando un poco ahorita de beneficios, nuevamente regresando a ese punto en donde hay beneficio de que estos procesos se pueden implementar rápido, de que puedes reducir tiempos, de que seguramente puedes reducir costo, que puede ser más competitivo, lo decías al principio. O sea, ya no es cuestión de que es que esto me va a ahorrar, es que cuando menos voy a entrar a competir, porque si me quedo atrás ya no estoy. O sea, ¿cómo podríamos enumerar así rápidamente los posibles impactos o beneficios en general del universo de la inteligencia artificial para las empresas? Híjole, pues yo creo que depende mucho del problema que estés resolviendo, pero mucho se va a ir en la optimización de tus costos, ¿no? Sí. En el momento en el que tú puedes hacer un proceso mucho más rápido, en el momento en el que
un colaborador que tenía que hacer 10 actividades, ahora hace 5, pero las hace con mayor profundidad, y las otras 5 las delegó una inteligencia artificial que las hizo mucho más rápido, con menos errores, y tal vez 24/7, ¿no? En ese momento es cuando los beneficios los vas a observar. Yo creo que lo principal para las empresas es que deben de entrar a este mundo. O sea, ya no es un tema de convencerse y que cuando llegue y si no llega, no, ya está aquí. Uh-huh. Y más bien es, necesito empezar a implementar hoy inteligencia artificial, aunque sea de la manera más sencilla, pero eso al menos agarrar el hilo para poder avanzar. La empresa que no lo haga seguramente no va a subsistir en el largo plazo, porque no va a poder competir en el mercado con otra empresa que sí lo haga. Claro. Tocaste un tema ya, estamos con el tiempo casi encima, pero hace rato hablaste de algo que hoy lo hemos escuchado mucho, dijiste agentes, y antes de que empezamos la grabación hablábamos de agentes. Si explicamos así, ¿qué es un agente desde el punto de vista de inteligencia artificial y para qué le serviría a una empresa? Digamos que la evolución de la inteligencia artificial generativa, casi todos nosotros hemos interactuado con ChatGPT, un chatbot conversacional, ¿no? Que me entiende y lo entiendo en lenguaje natural. Pero se antojaba pedirle cosas, ¿no? Se antojaba decirle, oye, pues ya que me entendiste, ahora haz este movimiento en el RP, ahora agéndame esta cita, ahora realiza tal acción. Un agente tiene la capacidad de realizar esa acción. Ejecutar esa acción. Un ejemplo de un agente que está muy de moda, y ahorita Andrés seguro nos podrá platicar todas las startups que ven, porque ahora ya toda la tendencia son agentes, es, por ejemplo, contestar una llamada y agendar una cita, ¿no? Ese es un agente. Pero los agentes más avanzados, empresas, por ejemplo, como Anthropic, con sus modelos de cloud, ¿no? Son agentes que manipulan la computadora. O sea, imagínate, Luis Gerardo, que tú llegues, enciendas tu computadora y mientras te estás haciendo un café, le digas, oye, a ver, métete al correo y busca el correo de Andrés. No le he respondido, platícale que sí, que nos vemos a las 11 y de una vez agéndame la cita en el calendario, ¿no? Eso es un agente típico. Es un agente típico. Y lo que tú vas a voltear a ver en tu computadora es cómo empieza a hacer los clics, empieza a tocar el teclado, ¿no? Estos agentes ya existen, ya están disponibles hoy, ¿no? Y esta, para mí, es la revolución que viene. Porque todas las startups, todos los proyectos que hoy se están desarrollando, están naciendo como agentes de inteligencia artificial. Entonces, eso significa que efectivamente la visión que tiene el CEO de NVIDIA de decir, oye, en el equipo vas a tener personas, pero también agentes, esta es la base. Y por eso es importante que nosotros empecemos a mirarlo desde hoy, porque estos agentes hoy ya se están desarrollando, ya se están construyendo y ya se empiezan a implementar en las empresas, ¿no? Como esta gente que te platicaba para el desarrollo de scripts, ¿no? Cuando lo que platicaste hace rato de Rablo en términos de hacer un proceso, también ya estás incluyendo ahí agentes. Sí, lanzamos este agente que tiene la facultad de que tú le delegues revisiones, autorizaciones, ¿no? Entonces, yo siempre pongo este ejemplo, le digo a Andrés, oye Andrés, tú nunca me has rechazado el ir a la Ciudad de México a impartir un taller. Bueno, entonces, con Rablo hoy, Andrés puede decirle a un agente, a ver si Rafa va a la Ciudad de México, así en lenguaje natural escrito, autorízalo por mí. Y el agente va y revisa el patrón de revisiones de Andrés, va y revisa el patrón de revisiones de toda la empresa, va y revisa su instrucción, toma una decisión, le manda un WhatsApp a Andrés y le dice, oye, ¿te llegó esta solicitud de Rafa? ¿Ya la analicé? Ya la analicé, esta es la decisión que voy a tomar, te doy unos minutos por si no estás de acuerdo y si no, voy a proceder. Se ejecuta. Y es un agente que ya liberamos en Rablo este año, precisamente uno de los muchos que estamos construyendo y uno de los muchos que las empresas deben hoy de empezar a mirar, claro, para no quedarse atrás, ¿no? Ahora, cuando hablaste de procesos, la autorización y demás, pues también estos implican que no hay diferentes sistemas en las empresas. Entonces, habría que buscar conectar e integrar, porque un proceso aislado que no se comunique y no intercambie información con los RPs o los transaccionales sería un tema. ¿Es correcto? Es totalmente correcto. Al final, el RP
yo digo que los sistemas son satelitales al ERP y en algún punto deben de ir a dejar su información al ERP. Tomo y dejo. Exactamente. Sí. Entonces, sistemas, por ejemplo, como el que desarrollamos de Rablo, te ayudan en este proceso de transformación digital de tu proceso, llevarlo de análogo a digital, de papel a digital, y posteriormente sí hay que hacer una integración hacia el ERP para que los datos viajen ahí y que los tengas listos en caso de que en un futuro quieras crear tu propio modelo. Claro. O sea, la definición de ERP para mí es que se debe de convertir en la base de datos de tu información para que puedas entrenar modelos en el futuro para tomar mejores decisiones. Claro, muy bien. Pues se nos acabó el tiempo. Está muy interesante. Yo creo que podemos echarnos aquí otros 40 minutos. Solo quisiera pedirles que de todo esto que platicamos o de algo que no platicamos, pero que ustedes les consideren relevante, pudieran a nuestra audiencia decirle un tip. Si pudieran llevarse una cosa desde su punto de vista, Andrés, Rafa, ¿qué recomendaría? Yo recomendaría que vivimos en la era donde tenemos acceso a casi toda la información. Sí. Es muy sencillo encontrar un video, un artículo, etcétera, de algún tema. Y teniendo la inteligencia artificial tan preponderante en los temas de hoy, en situaciones de política, de economía, de empresa, es muy importante estar enterados. Yeah. Porque cuando llegue ese momento que tomen la decisión de dar el siguiente paso dentro de su empresa, van a tener ya muchos conceptos que los van a conocer, van a poder entender mucho más fácil y la adopción va a ser mucho más rápida. Entonces, abrirse a tener ya el acceso a esta información para que el conocimiento vaya creciendo, evolucionando y sea mucho más sencillo cuando quieran dar ese paso. Muy bien. Muchas gracias, Andrés. Rafa. Sí, yo diría que esto debe ser la prioridad en la dirección general, número 1, y debe de haber mucha paciencia, mucha persistencia, mucha resiliencia y mucha experimentación. Hay que empezar a poner presupuesto ahí. Como dice Andrés, habrá cosas que funcionen, habrá cosas que no, pero la única manera de descubrirlo es probando. Y la empresa que no empiece a probar inteligencia artificial hoy, quién sabe si mañana podamos hablar con ella. Muy bien. Pues muchas gracias, Andrés, Rafa, por esta podcast que está muy interesante. La verdad es que creo que va a ser de mucha utilidad para nuestros escuchas y nos veremos en una próxima. Encantado. Gracias por la invitación. Gracias por escucharnos. Te invitamos a suscribirte al canal de Tesselar en YouTube y Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Hasta la próxima.